Fréquence Paris Pluriel 106.3. FTP, la radio del pueblo. Bonjour a tous, Fréquence Paris Pluriel 106.3, Emisiones Américas. Hoy día tenemos a Efraín, a Juanito Guanabacova y a Eleonor. Bueno, buenos días y como siempre con la selección musical de Abel en la cabina tendremos en esta mañana toda la emisión, todo lo mejor de lo que se ha programado para que el escucha se entere, se informe y se divierta. Muy buenos días y ahora sí, como decimos en francés, heureusement, nuestra invitada ha llegado ya de Ríos, del colectivo París Ayotzinapa. Y vamos a tocar ahora dos temas sensibles que están realmente sacudiendo a la sociedad en México y que han trascendido nuestras fronteras, obteniendo crítica y sobre todo una atención fuera de nuestras fronteras, en todo el mundo y concretamente en Europa, en varios países. Así es que uno de estos temas, y ya que es presente hasta que se resuelva, es de los desaparecidos estudiantes de la escuela Burgos de Ayotzinapa. Pero además que está relacionado directamente porque es una escuela de formación de maestros y en México hay una gran movilización de nivel nacional con impacto social de muy alto nivel de los profesores, de los maestros. La mecánica que se ha llevado es que la movilización en la calle ha polarizado las posiciones tanto del gobierno federal como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero además ha causado un impacto también diverso en los grupos sociales distintos al magisterio. Bien, pues tenemos nosotros ahorita la posición de un académico significativo que además ha sido integrante del consejo, por decirlo así, de filósofos y académicos relacionados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la filosofía de la liberación a nivel continental, y me refiero a Enrique Dussel Ambrosini. Vamos a tener la posición académica, por decirlo así, un testimonio de cuál es la visión que se tiene del diálogo que se ha exigido socialmente y que ha despertado la solidaridad internacional respecto al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dejamos correr este testimonio y comenzamos a tratar el tema con Yade Ríos. Buenos días, Yade. Buenos días a todos. Bueno. Es extraño que un maestro o un responsable de la enseñanza o un secretario de Estado sobre educación proponga lo siguiente: vamos a dialogar, pero como condición del diálogo es que los que piensan de otra manera acepten como punto de partida mi decisión. Es como si alguien dijera, vamos a argumentar sobre un tema, pero yo propongo que mi juicio acerca del asunto sea ya aceptado como punto de partida. Y entonces, ¿para qué dialogar? ¿Para qué argumentar? Justamente la primera regla de la lógica o la racionalidad, es decir, yo tengo pretensión de verdad, pero no puedo negarle al otro que respeto en su dignidad, que él también tenga pretensión de verdad en su posición, y justamente vamos a dialogar para llegar a un acuerdo que podría ser que acepten mi posición, pero también podría ser que el argumento del otro sea mejor y yo acepte la posición del otro. De tal manera que si yo pongo como condición de la argumentación que el otro argumentante acepte ya mi posición,
el diálogo o la argumentación es necesaria y la propuesta es irracional. Miren, si al alumno dijese un maestro, vamos a discutir los temas, pero en todos los casos usted tendrá que aceptar mi posición como la verdad. Eso no puede ser pedagogía, no puede ser enseñanza. Eso se llama en lógica una contradicción. Y bueno, si el responsable de la educación produce una contradicción irracional, la gente puede pensar que no es apto para cumplir ese tipo de funciones. Podría argumentar, no, es que yo no soy educador, sino soy político. Pero aún en ese caso, el político tampoco puede decirle a un pueblo, ustedes van a aceptar lo que yo pienso como punto de partida de una discusión política. O es decir, el político es el primero que debe hacerse cargo de la posición del otro para, por el diálogo, llegar a un consenso en que se unifiquen las voluntades de la autoridad y del pueblo, y entonces la gente va legítimamente a comprometerse en la cuestión discutida. El problema es de fondo. ¿Cómo aceptar la irracionalidad en aquel que es responsable de la enseñanza de la racionalidad misma? Bueno, pues hemos visto aquí la posición de un académico lógica y de la que mucha gente pues tiene afinidades. Y otras tantas también se han puesto a discutir este punto. Yo creo que en la historia de la CENTE es algo complicado, se tiene que ver también la cuestión histórica, pero el desastre, el rezago educativo nacional no es un estado o una cosa que está ahí en la cual podemos reducir. Lo que tenemos que reducir es precisamente lo que alimenta el rezago educativo y se ha visto también como punto de mejora, si se podría decir propositivamente, que el rezago educativo es el sistema educativo por injusto, por desigual, porque le damos la peor educación a quien más lo necesita, porque las peores escuelas están en los lugares en que serían más necesarias, porque la reforma educativa es un acto de política que desmiente el discurso oficial de que ya tenemos o tendremos educación de calidad. Así es que es un tema muy sensible y tenemos aquí a Jade Ríos. Nous allons commencer pour qui est le collectif París Ayotzinapa. Hola, buenos días. Pues el colectivo París Ayotzinapa, como muchos colectivos en el extranjero de México, está formado por una serie de personas que nos conocimos en la calle, realmente horrorizados por todo lo que estaba pasando en México. Efectivamente fue el suceso que sucedió en septiembre en Ayotzinapa lo que nos unió, pero evidentemente porque era la gota que estaba desbordando el vaso, pues no está de más decir que en México se estima en 10 años 160,000 muertos y 43,000 desaparecidos. Es una cosa que ya no podemos más. Entonces, la sociedad civil en el extranjero nos estamos reuniendo regularmente para ver cómo podemos apoyar a México, cómo podemos parar esta serie de horrores, de impunidad, de desigualdad social que vivimos en nuestro país. Bueno, hay que hacer notar también que han tenido la iniciativa para traer a los padres de algunos de los desaparecidos, a este muchacho que se ha convertido también ya en voz del movimiento, a Omar García, precisamente, que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en algunas ocasiones. Y bueno, este colectivo trasciende las fronteras. Ha tenido participación muy activa con otros colectivos. ¿Cómo defines esa forma de militancia y cómo se ha entretejido esa red y con quiénes están ustedes conectados, tanto en nuestro país como aquí en Europa? Bueno, como lo decía, nuestro colectivo se formó desde
sociedad civil, con personas que nunca habíamos militado. Sin embargo, nos dimos cuenta muy rápidamente, pero principalmente de los movimientos europeos, claro, porque estamos en Europa, y esto ha sido una muy grata sorpresa de darnos cuenta que mucha gente está trabajando en esto, que mucha gente se está uniendo, que hay grupos grandes y pequeños y que todos, absolutamente todos, estamos así, poniendo nuestro granito de arena en esta lucha. Hay una red europea que se ha creado en la cual estamos también participando. Y por supuesto estamos en contacto con la Escuela Normal de Ayotzinapa, pero también con el movimiento de los otros desaparecidos, y apoyamos evidentemente la lucha que está llevándose a cabo en este momento con los maestros, por supuesto. O sea, bueno, y yo creo que también es de aplaudir el trabajo que han hecho para dar información al público parisino, para empezar también a tejer esas redes con la asociación esta que lucha en contra del abuso policial, por ejemplo. Todas estas situaciones que han llegado incluso a conferencias en Ciencias Po a nivel académico, ¿verdad? Y bueno, cabe hacer notar también que ya con referencia a México y al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este grupo, para que sepan la historia reciente, quienes todavía no la conocen, los jóvenes, por ejemplo, se remonta a los años de la presidencia de Luis Echeverría y el dirigente vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Jesús Barrios. La CENTE nació en primer lugar como una instancia para democratizar el sindicato. Después vino a convertirse, por desgracia y por nuestro propio sistema, en un espejo del mismo sistema. Sí hay algunos abusos, como todos, sí hay una infiltración de los problemas que tenemos a nivel nacional, como la corrupción y todo eso, pero va más allá. Yo creo que la CENTE tiene una dimensión política y además tiene muchísimo más como proyecto de cambio social. Hay 9 corrientes de fuentes realmente muy confiables. Hemos sabido que del Instituto Nacional de Educación, y esto es una filtración de información, que la CENTE entregó una propuesta de reforma de educación impecable. Y hay gente muy valiosa y sobre todo que se ha marginalizado al verdadero maestro, se ha desconocido la verdadera problemática que viven en las escuelas rurales, tanto alumnos que no pueden aprender porque si no han desayunado y tienen que caminar 30 kilómetros, ¿qué van a llegar a hacer a la escuela, verdad? Y bueno, muchos profesores consideran que su papel como los profesores de comunidad es hacer revolución y están convencidos y esos están dispuestos a partirse la cara, como dice nuestro buen amigo Manuel Gil Antón, que ha hecho una crítica muy profunda de lo que es el sistema. En esto, ¿qué movilización se dio en el seno del Grupo París Ayotzinapa para dar esto? Cuéntame de las manifestaciones que se han hecho, cómo se han organizado, en dónde se han parado. Y bueno, si lo puedes decir en francés para motivar también el interés de las personas en París. Tenemos aquí a nuestra colaboradora y vamos empezando a hacer más bilingüe y más intenso y más pluricultural estos encuentros con los militantes en París. claro que sí. Bueno, pues hemos... Entonces, bien sûr, nous avons, depuis le début, depuis les disparitions des 43 étudiants, nous avons été dès le début devant l'ambassade, mais aussi devant tous les événements officiels de l'ambassade, comme par exemple l'exposition sur le Mexique qui est tenue lieu à la Villette. Que presentó un México completamente distinto, un México que n'existe pas. Exactement, c'était une exposition touristique pour présenter la meilleure façade du Mexique, pour raconter que tout va bien, etc. Et que la construction de l'aéroport s'était fait et il y a un grand problème de
travailler de ce projet-là, non? Tout à fait, tout à fait. Donc nous avons été là pour manifester, mais aussi, par exemple, il y a une agrupation ici à Paris qui s'appelle Bordando por la Paz, et que c'est un mouvement qui a commencé au Mexique, des gens qui brodent les noms des disparus dans des petits tissus, et nous sommes allés aussi les soutenir et broder les noms des disparus, chose qui a attiré beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont assis à côté de nous pour broder les noms des disparus. Nous avons énormément fait des projections, des actes aussi pour des débats, oui, Bueno, ¿y tienes alguna pregunta? Estamos dándole nuestra bienvenida a la compañera y algo que te inquiete que pudieras querer conocer de esta. Oui, et donc du coup vous avez réussi à intéresser des personnes qui ne connaissent pas la situation au Mexique en faisant ces actions un peu coup de poing à la Villette. Est-ce que des personnes qui a priori ne sont pas du tout intéressées par l'Amérique latine ont commencé à écouter votre argumentaire et étaient-elles au courant Tout à fait. Alors, la société civile était vraiment réactive. Alors, vraiment, on a beaucoup. Ma principale action, c'est de communiquer. Et effectivement, on a eu énormément de personnes qui se sont approchées à nous, qui ne connaissaient pas le thème, qui sont venues nous écouter. Malheureusement, la presse française, il n'y a pas eu grand écho. Même le 14 juillet, je tiens à dire par exemple que le président Peña Nieto a été invité le 14 juillet de l'année dernière pour défiler, l'armée mexicaine a défilé sur les Champs-Élysées. François Hollande a remis la Légion d'honneur au président et nous avons énormément essayé de sensibiliser la presse française. Cependant, il y a eu très peu d'écho. Bien sûr, à cause des accords économiques de vente d'armes et de formation de la gendarmerie mexicaine par la gendarmerie française. En español, para recoger el tema y ir cerrando la emisión, se debe decir que también ha habido ya últimamente peticiones de la Secretaría de Organización de Estados Americanos y de la ONU misma, explicaciones y exigencias para que se haga un diálogo con el CENTE por un lado, por otro lado que se continúen las investigaciones independientes con respecto a no solo a los desaparecidos. Hemos dado aquí la voz ya de lo que ha sugerido, por decirlo así, la organización que se llama Open Society, que también es muy discutible también desde su punto de vista, pero que pone el dedo en el renglón en los crímenes innegables contra la humanidad, definidos como genocidio en el derecho internacional, sobre lo que está pasando en México. Pero tenemos esta breve sección, iremos retomando el asunto. Creo que México está ahorita no en el ojo del huracán, sino en medio de toda una tormenta de eventos, de información, de manipulación, y hay que darle un poquito más de atención a cuál es la causa del problema y no decir, como se pretende, que los maestros son unos alborotadores, que rompen la paz social y que no quieren estudiar. Yo creo que en México se tiene todavía una gran presencia del maestro como un actor sociopolítico, como un enseñante ético-social, y esto tenemos que rescatarlo porque también la reforma educativa tiene y obedece a razones globales, y eso es discutir sobre el sistema. Yo te agradezco, Yade. ¿Tienes algún aviso? ¿Tienes los próximos actos que van ustedes a realizar? Y bueno, las puertas abiertas para cuando quieran extender y dar la voz a los ciudadanos que están militando socialmente aquí en París. Merci beaucoup. Je tiens à le dire en français parce que ce soir, on va faire la projection, l'avant-première d'un film très important. C'est un film qui va expliquer ce qui s'est passé la nuit du 26 septembre à Iguala.
C'est un film qui s'appelle Mirar Mourir. Donc je vous invite ce soir à 20h30, 10 rue des Ursulines, dans le studio des Ursulines, à cette avant-première. C'est très important parce que c'est non seulement diffuser l'information, mais c'est aussi soutenir le mouvement qui se tient au Mexique. C'est un soutien non seulement à Ayotzinapa, mais aussi à los otros desaparecidos, c'est-à-dire à la recherche des personnes disparues. C'est un soutien à toutes les familles qui ont perdu un être cher, qui le cherchent en ce moment. Y voilà, je vous invite ampliamente. Yo te agradezco, Yade, y sobre todo el impacto de habernos conocido ya de hace algunos años en la calle y esos encuentros difíciles a veces, porque pues tenemos que expandir la información, pero también tenemos que defendernos de quien hace de la información un medio para atacar el movimiento social. Les agradezco mucho, gracias. De nada. Esto estaba haciendo el diálogo. Agradecemos también a Abel, a nuestro director, y seguiremos con las demás secciones aquí en Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM, Tus Bilang. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que